En eras pasadas, el mundo era un lugar completamente diferente. No había ciudades, ni electricidad, ni reglas humanas. Solo la naturaleza, en su forma más pura y despiadada. Imagina abrir los ojos en aquel entonces. No hay carreteras, ni hospitales, ni refugios seguros. Solo selvas densas, ríos profundos, desiertos abrasadores y montañas salvajes. Todo era inexplorado. Todo era territorio hostil. Y lo peor, todo podía matarte. Hoy en día nos parece temerario enfrentarnos a un león, a un oso o a un tiburón blanco. Son los reyes del presente, los depredadores que nos recuerdan que, por más tecnología que tengamos, aún somos vulnerables. Pero si tuvieras la mala suerte de retroceder millones de años, te darías cuenta de que los animales actuales no son más que sombras domesticadas del horror original. Porque los depredadores del pasado no solo eran más grandes, más fuertes y más agresivos. Eran auténticos monstruos de carne y hueso, diseñados por la evolución para cazar, dominar y destruir. Animales tan enormes que hacían temblar el suelo al caminar, con dientes que perforaban hueso, con garras que desgarraban carne como papel, y con una presencia tan imponente que incluso verlos a lo lejos podía ser una sentencia de muerte. Los animales que alguna vez habitaron este planeta harían que los más temidos de hoy parecieran peluches. Sí. Literalmente juguetes de peluche en comparación. Y es que en aquel entonces la naturaleza jugaba con otras reglas, reglas sin compasión, sin equilibrio, solo supervivencia. No importaba si volaban, nadaban o caminaban, el peligro venía desde todas las direcciones. Desde el cielo, con aves de tamaño imposible, desde el agua, con reptiles gigantes que cazaban a ciegas, y desde la tierra con colosos que parecían sacados de una pesadilla. Mamíferos, reptiles, insectos, aves, todos compitiendo por sobrevivir, todos evolucionando para matar mejor. El equilibrio no existía, solo la lucha por no ser el siguiente en caer. Pero si tuviéramos que señalar a un grupo dominante, uno que reinaba con superioridad mortal, ese sería, sin lugar a dudas, el de los grandes reptiles. Criaturas prehistóricas que no solo superaban en tamaño a cualquier animal moderno, sino que también mostraban un nivel de letalidad que la ciencia aún está tratando de comprender. Aunque, para ser justos, algunos mamíferos también supieron sembrar el terror, y lo hicieron con dientes afilados, velocidad mortal y fuerza imparable. Pero entre todos ellos, hay uno que destaca. Uno cuya sola existencia es una amenaza imposible de igualar. Uno que, incluso extinto, sigue generando escalofríos. ¿Quieres saber cuál fue el más letal de todos? Prepárate, porque lo que viene no es una simple lista. Es una colección de pesadillas fósiles, una invitación a mirar cara a cara a los antiguos titanes del mundo salvaje, y a agradecer cada día que no naciste en su época. Pero antes de entrar al top principal, hay criaturas que no podemos dejar de mencionar. Menciones especiales que merecen todo nuestro respeto, y sobre todo nuestro alivio profundo por no haberlas conocido jamás. Empecemos con una que parece salida directamente de una película de ciencia ficción, pero fue muy real. Arthropleura, el mayor artrópodo de todos los tiempos. Un nombre difícil de pronunciar, pero imposible de olvidar. Imagina un milpiés. Ahora imagina que ese milpiés no cabe en tu sala. Imagina que mide más de 2,5 metros de largo, con una armadura corporal segmentada que suena como metal al moverse. Esa es Arthropleura. Habitaba los frondosos y húmedos bosques del período Carbonífero hace más de 300 millones de años, y no necesitaba veneno. Su tamaño, su dureza y su capacidad para moverse rápido entre la maleza lo hacían prácticamente intocable. Era un coloso de 1000 patas, avanzando como un tren de guerra entre la vegetación. Afortunadamente se alimentaba de plantas, pero eso no lo hacía menos aterrador. Imagina caminar por el bosque y ver acercarse a toda velocidad un tanque segmentado que avanza como si no pudiera ser detenido. Y aún no hemos terminado. Titanoboa. ¿Y si lo de Arthropleura ya te parecía inaceptable? Espera a conocer a la siguiente bestia prehistórica. Una que redefine el concepto de serpiente gigante. Una criatura que convierte a la anaconda moderna en una lombriz inofensiva. Hablamos de la Titanoboa, la serpiente más grande jamás descubierta. Una verdadera pesadilla tropical con escamas, que dominó los pantanos sudamericanos hace unos 60 millones de años. Mientras que la anaconda verde, la serpiente más grande en la actualidad, puede alcanzar 6 o 7 metros,
Titanoboa duplicaba ese tamaño. Más de 13 metros de largo y con un peso superior a 1 tonelada. Imagínalo así. Una serpiente más larga que un autobús, más pesada que un automóvil familiar y más fuerte que cualquier constrictora viva hoy. Su fuerza era tan brutal que podía aplastar con facilidad a cocodrilos adultos, envolviéndolos con su cuerpo en espiral hasta romperles el esqueleto con un solo movimiento. Y lo hacía en silencio, bajo el agua turbia, con una estrategia perfecta. Esperaba, acechaba, se deslizaba, y cuando menos lo esperabas, te tenía. La titanoboa no necesitaba veneno, no cazaba para comer rápido, cazaba para asegurar su dominio. Su cuerpo era lo suficientemente grueso como para bloquear senderos enteros en la selva. Se deslizaba entre la vegetación como un tronco viviente, sigiloso y letal. Y lo más inquietante es que fue descubierta hace relativamente poco, en 2009, gracias a fósiles encontrados en una mina de carbón en Colombia. Desde entonces se ha convertido en un recordatorio brutal de lo que alguna vez existió en nuestro planeta. Si alguna vez pensaste que las serpientes gigantes eran solo parte de películas de terror, Titanoboa está aquí para dejar claro que la realidad siempre fue más espeluznante que la ficción. Y ahora que hemos sobrevivido a estas dos mentes maestras del terror prehistórico, es momento de adentrarnos en lo más profundo de la pesadilla. Porque si creías que eso era lo peor, aún no viste nada. Prepárate para conocer a los 10 animales extintos más peligrosos de la historia. Arctodus abrimos el top con un auténtico coloso del pasado. Arctodus, también conocido como el oso de cara corta, no era un simple oso, era una pesadilla con pelaje. Un depredador terrestre que combinaba tamaño, velocidad y agresividad como ningún otro mamífero de su época. Imagina estar frente a un oso grizzly, y ya eso es intimidante. Ahora imagina que ese oso es 1 metro más alto, que corre más rápido que un caballo, y que te considera parte del menú. Eso era Arctodus. De pie sobre sus patas traseras alcanzaba los 3,6 metros de altura, el equivalente a un segundo piso. Sus zarpas eran armas letales, capaces de desgarrar a un bisonte en segundos. Sus patas largas, delgadas y musculosas no eran solo para caminar, estaban hechas para correr a 65 kilómetros por hora. Sí, leíste bien, el oso más rápido de todos los tiempos. Pero su velocidad no era lo peor. Lo verdaderamente aterrador era que vivió junto a nuestros antepasados. Desde hace 2,5 millones hasta hace apenas 12.800 años, Arctodus compartió el mundo con humanos primitivos. Y no era una convivencia pacífica. Hay pruebas fósiles de que los cazaba activamente. Huesos humanos con marcas de mordida exactas al patrón de su mandíbula. Un carnívoro inteligente, enorme, veloz y hambriento. Y lo peor, sin depredadores naturales. Arctodus era la cima de la cadena alimenticia. Un titán al que no podías enfrentar, ni mucho menos escapar. Por eso lo llamaban el Bulldog Bear, por su contextura poderosa, su mordida devastadora y su tenacidad absoluta. Si siguiera vivo hoy, el miedo al oso sería algo mucho más literal. Seríamos nosotros los que viviríamos con terror. Tigre dientes de sable o también conocido como Smilodon, y si Arctodus era el rey de los osos, su compañero de época no se quedaba atrás. Porque el siguiente en nuestra lista fue el felino más temido de la historia, el legendario Smilodon, mejor conocido como el tigre dientes de sable. Su figura es inconfundible, cuerpo robusto, patas cortas, músculos marcados y 2 colmillos curvos de 20 centímetros saliendo de su mandíbula superior. Vivió entre 2,5 millones y 10.000 años atrás, lo que significa que, al igual que Arctodus, convivió con los humanos. Nuestros ancestros tuvieron que lidiar con el oso más grande, y al mismo tiempo con el felino con los colmillos más letales que jamás han existido. Los ejemplares más grandes rivalizaban en tamaño con un tigre de Bengala, pero su estilo de caza era completamente diferente. Smilodon no necesitaba una mordida fuerte. Sus colmillos estaban diseñados para atravesar directamente el cuello, las arterias o incluso el cráneo de su presa. Un solo movimiento certero y todo terminaba. Atacaba desde las sombras, desde la hierba alta, desde donde menos te lo esperabas. Sus ataques eran rápidos, silenciosos y quirúrgicos, y hay pruebas de que muchas veces rompía sus propios colmillos durante la caza. Eso demuestra el nivel de violencia con él, que embestía. No buscaba matar con eficiencia. Buscaba matar con brutalidad. Era un espectáculo de poder puro. Ahora imagina ser un humano primitivo, apenas cubierto con pieles, armado con piedras o palos.
y encontrarte cara a cara con un esmilodón en la neblina de la madrugada. No había escapatoria, solo un último suspiro. Dos mamíferos, gigantes, rápidos, implacables, uno con garras, el otro con colmillos, ambos decididos a mantener el dominio absoluto sobre la Tierra. Pero eso fue solo el comienzo, porque a partir de aquí los verdaderos monstruos no tienen pelo ni sangre caliente. Son criaturas frías, calculadoras, y muchas de ellas cubiertas de escamas. Deinosuchus. Llegamos al agua. Y lo que estás a punto de conocer hace que los cocodrilos modernos parezcan inofensivos lagartos de pantano. En la actualidad, el cocodrilo más grande conocido es el de agua salada, que puede alcanzar los 6 metros de largo. Una bestia, sin duda. Pero si ese cocodrilo tuviera que enfrentarse a su ancestro, el Deinosuchus, te aseguramos que retrocedería con miedo. Deinosuchus vivió hace 83 a 70 millones de años, y era una mezcla entre caimán y tanque de guerra, con una longitud de más de 10 metros, unos 35 pies, y un peso estimado de 5 toneladas. Era un coloso escamoso que se movía en silencio bajo el agua. Esperaba pacientemente, y cuando la presa se acercaba demasiado, explotaba hacia afuera con una fuerza imposible de esquivar. Pero su arma más temida eran sus mandíbulas de 2 metros de largo, cargadas con dientes gruesos, redondeados y romos, diseñados no para cortar, sino para aplastar. Imagina una presión tan poderosa que pudiera triturar huesos humanos como si fueran galletas, romper el caparazón de tortugas gigantes como si fueran huevos, aplastarte como si no existieras. Y no se alimentaba de presas pequeñas, comía dinosaurios, literalmente. Juveniles de hadrosaurios, tortugas prehistóricas, peces gigantes. Todo era presa para él. Si hoy te da miedo ver un cocodrilo desde una lancha, imagina que debajo de ti hay uno 3 veces más grande y 10 veces más fuerte. Por suerte para nosotros, se extinguió mucho antes de que apareciéramos. Pero para los que vivieron en su tiempo, Deinosuchus fue el terror supremo del agua y la orilla. Un asesino silencioso con escamas y dientes que reinó sin oposición. Raptors. Y ahora salimos del agua y volvemos a la tierra firme, donde un nuevo tipo de depredador acechaba, más pequeño pero mucho más inteligente, los raptores. Gracias a Jurassic Park su nombre se hizo famoso, pero lo que viste en la película no es del todo cierto. Los velociraptores reales eran mucho más pequeños, entre 1,8 y 2 metros de largo, unos 20 kilos de peso, pero que eso no te engañe. Eran cazadores implacables, ágiles, rápidos, coordinados. Con una velocidad de hasta 40 millas por hora perseguían a su presa sin tregua y atacaban en grupo, como lobos con garras. Su arma más peligrosa, una garra curvada de más de 6 centímetros en el segundo dedo del pie, afilada como una cuchilla. Con ella cortaban tendones, desgarraban vientres y provocaban hemorragias en segundos. Y si eso te parece aterrador, espera a conocer a su primo más salvaje, el Utahraptor. Hace entre 129 y 122 millones de años, este titán vivía en lo que hoy es Utah. Un raptor gigantesco, hasta 6 metros de largo, 2.000 kilos de peso y garras de más de 30 centímetros. Si el Velociraptor era una navaja, el Utahraptor era una motosierra con patas. Aunque era más lento, rondando los 45 kilómetros por hora, su tamaño y fuerza lo hacían devastador. Sus músculos eran densos, su estructura ósea resistente y su instinto absolutamente letal. Cazaba solo o en grupo, y podía derribar a presas mucho más grandes que él. Si Hollywood hubiera querido ser realista, Jurassic Park habría tenido como antagonista a este monstruo, porque Utahraptor era el verdadero depredador perfecto. Mosasaurios. Ya exploramos la tierra firme, ya conocimos al terror de los ríos y los pantanos. Pero ahora es momento de sumergirnos en las profundidades más oscuras del océano, donde el peligro no se escucha venir, solo se siente cuando ya es demasiado tarde, y allí reinaban los mosasaurs. Durante el Cretácico tardío, hace aproximadamente 98 a 66 millones de años, estos reptiles marinos no solo nadaban, gobernaban. Fueron los depredadores dominantes de los océanos prehistóricos, criaturas tan colosales que hacían temblar a cualquier otro animal marino de su época. Y cuando decimos gigantes, no estamos exagerando ni un poco. El género Tylosaurus alcanzaba los 13 metros de longitud. Ainosaurus, aún más temible, llegaba a los 15 metros. Pero ninguno se compara con el rey indiscutible, el Mosasaurus, con más de 17 metros de largo, es decir, unos 56 pies de músculo, escamas y muerte.
Imagina una especie de lagarto marino hipermusculado, con cuerpo hidrodinámico, aletas como remos gigantes, y una cola que lo impulsaba como un torpedo asesino. Era veloz, ágil y letal. Su mandíbula medía más de 1,5 metros, y podía abrirse hasta más de 1 metro de ancho. Una boca tan grande que podía tragarse un ser humano entero sin siquiera masticarlo, o mejor dicho, podía tragarse varios si tenía hambre. Y su dieta era simple. Todo lo que se moviera en el agua, desde peces y tortugas gigantes hasta tiburones, e incluso otros mosasaurios. Sí, Mosasaurus era caníbal cuando hacía falta, y se han encontrado restos de ictiosaurios, reptiles marinos casi del tamaño de una ballena, dentro de sus estómagos fosilizados. No importaba el tamaño. Si lo alcanzaba, lo devoraba. Y lo peor es que no había refugio. En una era sin sonares, sin submarinos, sin luces. Un ataque de Mosasaurus llegaba sin previo aviso. Estabas nadando, tal vez cazando, y de pronto, la oscuridad se abría con una boca llena de dientes cónicos y curvados. Así de despiadado era el océano prehistórico. Y Mosasaurus era el terror absoluto de las profundidades. Allosaurus, volvamos a tierra firme. Y retrocedamos un poco más en el tiempo, hasta la era Jurásica, antes del T-Rex, antes del Giganotosaurus. Existió un depredador que dominó sin oposición durante millones de años, el formidable Allosaurus. Vivió entre 155 y 145 millones de años atrás, y fue el principal depredador del hemisferio norte, especialmente en lo que hoy es América del Norte, Europa y África. Tenía un cuerpo esbelto pero musculoso, de unos 10 metros de largo y 2 toneladas de peso. Su cabeza, de 1 metro, estaba equipada con decenas de dientes afilados como cuchillas, y no solo cortaban, desgarraban carne, aplastaban huesos y perforaban escudos óseos. Pero no era solo fuerza bruta. Allosaurus era sorprendentemente rápido, alcanzando hasta 55 kilómetros por hora. Una velocidad aterradora si la combinas con su tamaño y hambre constante. Tenía una mandíbula con una apertura de casi 80 centímetros, lo que le permitía morder presas de gran tamaño como el Stegosaurus e incluso enfrentarse al gigante Brachiosaurus en ataques coordinados o desesperados, y su fuerza de mordida de unos 210 psi lo hacía comparable a un cocodrilo moderno, pero con una boca mucho más grande y dientes diseñados para despedazar. Allosaurus no cazaba al azar. Era estratégico, elegía bien a su presa, atacaba con precisión. Durante casi 10 millones de años, fue el mayor terror de la tierra firme, y cuando su reinado terminó, la naturaleza preparó algo aún más terrible. Spinosaurus. Después de la extinción de Allosaurus hace 145 millones de años, el mundo entró en un aparente periodo de calma evolutiva. Un respiro, pero como todo respiro en la historia de la vida, fue breve. Porque 45 millones de años después surgió un nuevo monstruo, uno que rompía todas las reglas. Una anomalía de la evolución. Su nombre, Spinosaurus, vivió entre 100 y 93 millones de años atrás, y su aspecto era tan extraño que parecía una criatura inventada por un niño con delirios de poder. Con entre 14 y 15 metros de largo, el terópodo carnívoro más largo jamás descubierto, y entre 4 y 6 toneladas de peso, tenía un cuerpo intermedio entre un dinosaurio terrestre y un cocodrilo. Pero lo que más lo caracterizaba era su vela dorsal. Una estructura ósea gigantesca, de hasta 2 metros de alto, que probablemente usaba para regular temperatura, cortejar o intimidar. ¿Y cómo no intimidar si parecía un dragón salido de una pesadilla? Spinosaurus no solo caminaba, también nadaba. Todo indica que fue el primer dinosaurio verdaderamente semiacuático. Eso significa que podías correr de él en tierra, pero si pensabas esconderte en el agua, te seguía. Su velocidad era de 20 a 25 millas por hora, y se movía en los pantanos y canales con la destreza de un depredador anfibio. Sus dientes, cónicos y alineados para resistir presión, eran perfectos para sujetar peces gigantes, pero también podían aplastar los huesos de otros dinosaurios más pequeños. Con una mordida de 4.400 psi, más del doble que Allosaurus, y una mirada que parecía no conocer la duda, Spinosaurus fue una mezcla mortal entre agilidad, tamaño y ferocidad. Un monstruo al que, si lo veías, no importaba hacia dónde corrieras, simplemente no escaparías. Giganotosaurus.
Si pensabas que vivir hace 100 millones de años ya era mala suerte por la existencia de Spinosaurus, entonces aún no habías oído hablar del Giganotosaurus. Este coloso terrestre coexistió con Spinosaurus durante el mismo periodo. Es decir, dos monstruos carnívoros compartiendo el mismo planeta, uno dominando el agua y el otro reclamando cada centímetro de tierra firme como su trono sangriento. Una era sin tregua, sin compasión, solo supervivencia. De todos los terópodos gigantes conocidos, Giganotosaurus es el que más misterio genera. Sus fósiles son escasos, fragmentados, pero lo suficiente como para reconstruir una figura temible, una figura de pesadilla. Los estudios más confiables indican que podía alcanzar 13 metros de largo, unos 43 pies, y pesar hasta 9 toneladas. Más corto que Spinosaurus, sí, pero mucho más robusto, más musculoso y mucho más amenazante en tierra firme. Era un bloque viviente de fuerza bruta, capaz de avanzar a 50 km por hora, lo que equivale a 31 millas por hora. Una velocidad insólita para un animal de semejante masa. Pero lo que realmente lo colocaba entre los más peligrosos era su boca, su mordida. Una fuerza estimada en 7.900 psi, 76 dientes curvos, cada uno de hasta 20 centímetros de largo. Un mordisco suyo era comparable a que un hipopótamo adulto se te cayera encima de forma repentina. Y no había protección, caparazón ni defensa natural que pudiera resistir ese impacto. El Giganotosaurus fue una máquina de matar diseñada a la perfección. Fuerza, velocidad, agilidad, tamaño, dientes, todo estaba calibrado para la cacería. Uno de esos casos raros en los que la naturaleza alcanzó tal nivel de perfección que después de crearlo, rompió el molde. Tyrannosaurus Rex. Y ahora sí, llegamos a él. El más icónico, el más temido, el más inmortalizado, el Tyrannosaurus Rex. Su nombre significa literalmente Rey Lagarto Tirano. Y no fue un título simbólico, fue una verdad absoluta. Vivió entre 68 y 66 millones de años atrás, y aunque no fue el más largo ni el más rápido, sí fue el más letal en conjunto, con una longitud de 13 metros, similar a Giganotosaurus, pero un peso superior. 9,7 toneladas de puro músculo, hueso, instinto y hambre. Sus patas traseras eran tan poderosas que podía alcanzar velocidades de 25 millas por hora y en ráfagas cortas hasta 35 o 40. Eso es más que suficiente para alcanzar a cualquier presa del Cretácico. Y a pesar de lo que muchos dijeron en el pasado, T-Rex no era solo un carroñero, era un depredador implacable que cazaba activamente. Se alimentaba de triceratops, anquilosaurios, hadrosaurios, y todo lo que caminara, corriera o respirara cerca. Pero su verdadero poder estaba en la mordida, la más fuerte jamás registrada en tierra. Primero se estimó en 8.000 psi. Después, nuevas investigaciones revelaron la verdad, 12.000 psi. Para que lo entiendas, eso es más que suficiente para aplastar huesos como si fueran ramitas. Sus dientes de hasta 30 centímetros no cortaban, trituraban, aplastaban, rompían. T-Rex era un depredador absoluto. El símbolo mismo del poder evolutivo. Si escuchabas su rugido ya era demasiado tarde. Megalodón. Y por último, el único ser de esta lista que, quizás, podría haber hecho dudar al mismísimo T-Rex, el Megalodón. Un nombre que hoy evoca documentales, películas y leyendas, pero que fue una realidad mucho más aterradora. Vivió entre 23 y 3,6 millones de años atrás, millones de años después de la extinción de los dinosaurios, y cuando apareció reinó como ningún otro ser lo ha hecho jamás en los océanos. Mientras que un gran tiburón blanco moderno mide 6 metros y pesa unas 2 toneladas, Megalodón podía alcanzar entre 17 y 20 metros de longitud, es decir, entre 55 y 65 pies, y pesar más de 60 toneladas, equivalente a 130.000 libras. Un tiburón 3 veces más largo y 30 veces más pesado que su par moderno. Una locomotora viviente, recubierta de escamas y dientes afilados como cuchillas. Su mandíbula era tan grande que podía tragar una foca entera sin cerrar la boca. O partir una ballena juvenil en dos con un solo movimiento. Y si hablamos de fuerza de mordida. Ser humano, 162 psi. Tigre, 1050 psi. Tiburón blanco, 4000 psi. T-Rex, 12.000 psi. Orca, 19.000 psi. Megalodón, 40.000 psi. Sí, leíste bien. 40.000 libras de presión por pulgada cuadrada. Eso es suficiente para triturar un automóvil como si fuera una lata vacía. O para reducir a polvo los huesos de cualquier criatura marina. Megalodón no tenía enemigos, solo víctimas.
Su tamaño, su velocidad, su potencia eran inigualables. ¿Y tú? Tú puedes considerarte afortunado de no haber vivido en sus aguas, porque si lo hubieras hecho, no estarías aquí para contarlo. Intocable, inigualable, el depredador más peligroso de todos los tiempos. Si te ha parecido interesante este viaje por una hipótesis tan extrema como reveladora, dale like, suscríbete y comparte este video. Porque aquí exploramos tanto el pasado como el presente del reino animal, revelando secretos de especies míticas y realidades sorprendentes de criaturas actuales. Nos vemos en un próximo video.